Una procesión diferente en el ambiente de la ciudad capital de Guatemala. Hoy nos encontramos en la procesión de la venerada imagen del Cristo de la Preciosa Sangre, llamada comúnmente como la Preciosísima Sangre del Templo Histórico de San Francisco. Bienvenidos a un nuevo video de Mente y Mundo. El día de hoy te traemos estos datos históricos interesantes de esta procesión, que su templo es el de San Francisco, ubicado en la zona 1, sexta calle de la ciudad de Guatemala. Es uno de los cortejos más singulares y solemnes de la cuaresma guatemalteca. A diferencia de la mayoría de las procesiones de la época que llevan a un Jesús Nazareno cargando la cruz, esta destaca por presentar una imponente talla de Jesús crucificado, lo que le otorga un carácter místico y penitencial único. La hermosa escultura de Cristo de la Preciosa Sangre es una joya del barroco guatemalteco que data del siglo XVIII. La talla destaca por su dramatismo y realismo. En ella se puede observar con crudeza los estragos de la flagelación, las heridas en la espalda, las rodillas laceradas y la sangre que emana de su costado. Su mirada evoca el momento de la entrega total en el Calvario. Originalmente, la orden franciscana la resguardaba en su templo. La devoción de la preciosa sangre de Cristo está íntimamente ligada a las reflexiones sobre la pasión, que los franciscanos promovieron históricamente desde la época colonial. Históricamente, el cortejo estuvo muy vinculado al rezo del Santo Vía Crucis institucional. Investigaciones del historiador Mario Ubico sugieren que en sus orígenes coloniales y del siglo XIX, las andas eran cargadas por sacerdotes y miembros selectos de la élite de la ciudad. Un detalle histórico sumamente valioso es que la cruz que porta la imagen solía llevar un relicario, un lignum crucis, un fragmento auténtico de la madera de la cruz de Cristo, lo que aumentaba exponencialmente la solemnidad y la afluencia de fieles que buscaban venerar la reliquia durante su paso por las calles. Aunque la imagen es bicentenaria, la estructura de la procesión tal como la conocemos hoy, organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz del Templo Franciscano, se consolidó a mediados del siglo XX. Desde hace más de 50 años, este cortejo tiene una fecha fija en el calendario litúrgico de la ciudad, el quinto viernes de Cuaresma, el viernes previo al Domingo de Ramos. La imagen del Cristo crucificado sale a las 6 de la tarde y regresa a la medianoche. Va acompañado de sus andas por las bellas esculturas coloniales de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen Dolorosa Franciscana, San Juan y Santa María Magdalena, recreando la escena del Gólgota. Los cucuruchos y devotos que acompañan el cortejo visten la tradicional, ya sea túnica morada o bien su traje formal color negro, avanzando al compás de marchas fúnebres solemnes que contrastan con la oscuridad de la noche. La procesión realiza un circuito cargado de historia por el centro histórico, buscando puntos de alta devoción popular. Obviamente su salida, que marca a las 6 de la tarde, Templo de San Francisco, ubicado en la Sexta Avenida y 13 calle de la zona 1. También pasa por la Casa Central, el Santuario de la Virgen de Guadalupe y cruza el Paseo de la Sexta Avenida. Arriba a la Santa Iglesia Catedral alrededor de las 10 de la noche, donde recibe el saludo de las autoridades eclesiásticas. El regreso, tipo 11:30, pasa al emblemático Arco de Correos, un escenario fotográfico y devocional bellísimo por la estrechez de las calles. Su entrada más o menos está en el templo de 12:15 a 12:30 de la mañana y retorna al templo acompañado de sus fieles devotos. La evolución de la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre del Templo San Francisco es el reflejo de cómo una devoción interna de carácter claustral y clerical se transformó a lo largo de los siglos en un masivo cortejo penitencial de la Cuaresma guatemalteca. Para comprender a fondo su metamorfosis es necesario dividir su historia en varias etapas claves, desde la solemnidad colonial hasta la estructura que conocemos el día de hoy.
Durante el periodo colonial en la Nueva Guatemala de la Asunción, tras el traslado en 1776 y gran parte del siglo XIX, la procesión no tenía el carácter popular ni masivo de los grandes nazarenos, como el de Candelaria o Santo Domingo. La imagen salía principalmente para presidir el rezo de las estaciones del Santo Vía Crucis. Las andas eran pequeñas y, según crónicas de la época e investigaciones históricas, eran cargadas exclusivamente por miembros del clero regular, o sea, los frailes franciscanos, sacerdotes invitados y miembros electos de la alta sociedad civil o de la cofradía de la Vera Cruz. El gran atractivo devocional de esa época no era solo la imponente escultura barroca, sino el Ignum Crucis, la astilla de la verdadera cruz. Incrustado en el madero, el cortejo avanzaba a paso lento en un silencio sepulcral, roto únicamente por los cantos litúrgicos en latín y oraciones, sin la presencia de grandes bandas de música como lo hace el día de hoy. El punto de inflexión moderno de este cortejo ocurrió a mediados del siglo XX, con el crecimiento demográfico de la ciudad de Guatemala y el auge de las asociaciones de pasión. La Hermandad Cofradía del Templo de San Francisco decidió reestructurar la devoción para integrarla plenamente al calendario de la Cuaresma. Se estableció de forma inamovible el quinto viernes de Cuaresma por la tarde, tarde-noche. Esta elección fue estratégica, permitía que el Cristo de la Preciosa Sangre cerrara las grandes procesiones de los viernes de Cuaresma en el centro histórico, justo antes del estallido del Sábado de Ramos y el Domingo de Ramos. Las andas dejaron de ser exclusivas para los sacerdotes y se abrieron las inscripciones para los cucuruchos ordinarios, permitiendo que los devotos cargadores a pie adoptaran esta imagen como una de sus favoritas de la época penitencial. A lo largo de las últimas décadas, la procesión ha experimentado cambios notables en su puesta en escena. La incorporación de un misterio completo. Originalmente la imagen solía procesionarse de forma individual o con una mínima compañía. Con los años se consolidó la tradición de presentar el misterio del Calvario completo. En las andas se integraron de forma fija las imágenes de la Virgen Dolorosa Franciscana, San Juan y Santa María Magdalena, creando una de las representaciones del Gólgota más estéticas del país. Como ocurrió en toda Nueva Guatemala, las andas pasaron de tener unos pocos brazos, que fueron de 12 a 16 cargadores, a los muebles monumentales actuales que sobrepasan los 40 o 50 brazos por turno. Esto obligó a que los adornos evolucionaran de sencillos arreglos de flores naturales a complejas alegorías basadas en pasajes bíblicos, enciclísticas, papelas o teológicas franciscanas, elaboradas en resina, durapax y telas. El itinerario de la procesión evolucionó para buscar el misticismo nocturno. Al salir a las 6 de la tarde, el cortejo pasa la mayor parte de su tiempo bajo la luz de la luna y los faroles públicos. En las últimas décadas, el paso de la procesión bajo el emblemático Arco de Correos, ubicado en la 12 calle de la ciudad de Guatemala, se convirtió en un hito de su identidad. Al ser una calle estrecha, el sonido de las marchas fúnebres reverbera con fuerza. El humo del incienso se concentra y la iluminación del arco enmarca al Cristo crucificado, atrayendo a miles de fotógrafos y documentalistas de la escultura guatemalteca. Su llegada a la Catedral Metropolitana consolidó el estatus oficial y la importancia del cortejo dentro de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, recibiendo un saludo litúrgico antes de iniciar su retorno. Hoy en día la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre ya no es un vía crucis parroquial cerrado, es un patrimonio vivo que destaca por su solemnidad, el característico color morado y blanco de sus filas y la sobriedad franciscana que contrasta con el bullicio de la ciudad moderna. La organización y el resguardo de la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre y de las demás actividades de pasión del Templo de San Francisco están a cargo de una de las instituciones religiosas más antiguas y con mayor carga histórica del país, la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Esta hermandad posee características únicas que la diferencian de la mayoría de asociaciones de pasión de la ciudad de Guatemala.
La cofradía de la Santa Vera Cruz nació originalmente en Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, a finales del siglo XVI, o sea, alrededor del año de 1589 más o menos. A diferencia de las hermandades modernas que se estructuraron bajo normativas civiles y eclesiásticas del siglo XIX y XX, esta organización conserva el título histórico de cofradía, reflejando su herencia directa de los gremios coloniales y la tradición franciscana más pura. Es considerada la única cofradía de su tipo que ha sobrevivido con actividad interrumpida en la ciudad de Guatemala. Tras los terremotos de Santa Marta en 1773, la cofradía se trasladó junto con los frailes al nuevo asentamiento de la Nueva Guatemala de la Asunción, manteniendo vivos sus enseres, sus imágenes estacionales y sus estrictas constituciones. La cofradía de la Santa Vera Cruz no solo vela por el Cristo de la Preciosa Sangre del quinto viernes de Cuaresma, sino que históricamente también tiene a su cargo el místico cortejo del Señor Sepultado de San Francisco, que se procesiona el Viernes Santo por la tarde, una imagen sumamente querida y consagrada en el año 2007. Dentro de las cofradías operan cuerpos específicos para la logística de los cortejos. El más visible es el Escuadrón de Nazarenos, encargado de velar por el orden de las filas, el respeto a las andas y la solemnidad del desfile penitencial. Cuenta con un sólido comité de damas encargadas del culto, cuidado, vestidura y el procesamiento de las imágenes de la Virgen Dolorosa, Santa María Magdalena y San Juan, manteniendo un equilibrio de participación devocional muy arraigado. El traje que utilizan los miembros de la hermandad y los devotos cargadores rompe con el esquema tradicional de otras parroquias del centro histórico. Su vestimenta evoca la sobriedad y la penitencia de la Orden de los Frailes Menores. Hoy en día, la cofradía de la Santa Vera Cruz se enfoca en preservar el patrimonio material e inmaterial del templo. Bajo su cuidado no solo están las imponentes andas y los ajuares de las imágenes, sino la tremenda responsabilidad de gestionar los turnos de miles de cucuruchos que año con año abarrotan las inscripciones para portar sobre sus hombros al imponente Cristo crucificado o al Señor sepultado. El término de Santa Vera Cruz significa literalmente la Santa Verdadera Cruz, de latín vera, que es verdadera. En la tradición católica hace referencia directo al madero físico en el que Jesucristo fue crucificado en el monte Gólgota. Para entender por qué es tan importante y por qué tantas cofradías como la del Templo de San Francisco llevan ese nombre, hay que conocer su origen histórico, teológico y cómo se convirtió en el motor de las primeras procesiones de la historia. La devoción de la Vera Cruz nace en el año de 326 después de Cristo, cuando la emperatriz Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, y hoy conocida como Santa Helena, viajó a Tierra Santa con el objetivo de encontrar los lugares de la pasión de Cristo. Según las crónicas de la época y la famosa leyenda dorada, tras ordenar excavaciones en el Monte Calvario, donde el emperador Adriano había construido un templo pagano para ocultar el sitio, se hallaron 3 cruces enterradas. Para saber cuál era la de Jesús, llevaron los maderos ante una persona enferma de gravedad y en otras versiones un cadáver. Al tocar las 2 primeras cruces no ocurrió nada, pero al tocar la tercera la persona sanó instantáneamente o resucitó. A partir de ese momento, ese madero fue fragmentado para ser enviado a las principales iglesias del mundo. A estos pequeños fragmentos auténticos de la cruz se le conoce universalmente como lignum crucis, leño de la cruz. En la Edad Media y especialmente a partir del siglo XV, con el impulso de las órdenes religiosas como los franciscanos y los dominicos, el culto de la Vera Cruz se extendió por toda Europa, dando origen a las cofradías de la Santa Vera Cruz. Estas hermandades nacieron con un fuerte carácter penitencial en el país de España, que fueron en sus regiones de Sevilla, Palencia y Valladolid. La cofradía de la Vera Cruz solía ser la más antigua de cada ciudad.
Sus miembros salían en procesión los jueves o Viernes Santo, vistiendo túnicas de hombres de armas o telas rústicas, y muchos de ellos eran disciplinantes. Se flagelaban la espalda en señal de penitencia mientras meditaban en el sacrificio de la cruz. Su símbolo principal era la cruz desnuda, muchas veces pintada de verde, color que simboliza el árbol de la vida y la esperanza de la resurrección. Con la conquista y la evangelización hispánica en el siglo XVI, los frailes franciscanos trajeron esta estructura a Santiago de los Caballeros, hoy actualmente Antigua Guatemala. Fundaron la cofradía de la Santa Vera Cruz en 1589 en su convento principal. Como dictaba la tradición medieval, era una cofradía de élite, sumamente solemne, que poseía una reliquia real del Lignum Crucis, engastada en oro y plata. En sus primeros siglos procesionaban el Jueves Santo por la tarde, portando una cruz e insignias de plata, con la asistencia de la más alta nobleza y las autoridades del Reino de Guatemala. En resumen, la Santa Vera Cruz no es solo un nombre, es el símbolo del madero de la redención. Cuando la Hermandad de San Francisco se autodenomina Cofradía de la Santa Vera Cruz, está declarando su conexión directa con esa tradición milenaria de custodiar, venerar y llevar a las calles el misterio de la crucifixión de Jesús. Así que una historia fascinante que muchas veces nosotros salimos a las calles a ver estas enormes procesiones bellísimas, pero detrás de cada una de ellas hay historias que uno ni se imagina. Así que muchas gracias por escucharme en este video, espero te haya gustado, Dios te bendiga y te esperamos en un próximo video nuevamente. Hasta la próxima.